Bien, chicos y chicas, ¿cómo están? Esta es la clase de Historia 3 de adultos. Acá lo que vamos a ver es cómo era la situación social y política en Argentina y Latinoamérica. En este trabajo nosotros comenzamos viendo cómo era la situación a nivel mundial. Lo que había en el mundo era que se estaban instalando regímenes autoritarios, antidemocráticos y que tenían la característica de eran antitrabajadores, antiobreros, es decir, anti-organizaciones de los trabajadores. ¿Qué significa esto? Estaban en contra básicamente de que haya organizaciones que representen a los trabajadores. Vamos a ver cómo es la sociedad hoy en día y cómo era la sociedad en ese momento. De manera muy simple, porque está muy simplificado, la sociedad se puede dividir entre empresarios, entre una minoría de empresarios y una mayoría de trabajadores. Obviamente en el medio hay pequeños empresarios, hay desempleados, bla bla bla. Pero de manera muy simple sería esto. Ahora bien, estos regímenes estaban totalmente en contra de que los trabajadores tengan organizaciones que los representen. Y por lo tanto, eran organizaciones antiobreras. De hecho, muchos incluso, o mejor dicho, todos, hicieron grandes represiones al movimiento obrero. Absolutamente todos. Por eso se les dice a algunos gobiernos, se les dice gobiernos autoritarios antitrabajadores, porque son autoritarios, son antidemocráticos y al mismo tiempo antitrabajadores o antiobreros. Ahora bien, nuestra versión local que tuvimos acá fueron Uriburu, ahí está, Uriburu y Justo, quienes fueron los que hicieron el golpe a Irigoyen. Ahora bien, ¿por qué surgieron de pronto en varios países del mundo este tipo de gobiernos? Bueno, tomemos en cuenta lo siguiente. A ver, primero, había un gran movimiento obrero en ese momento. Y segundo, se había instalado en Rusia particularmente un tipo de sociedad que amenazaba a lo que son los sectores más poderosos del sistema social que vivimos, que es el capitalismo. ¿Tá? Se había instalado el comunismo. Ahora bien, vamos a explicar primero qué es el capitalismo, que supongo que ya lo vieron. Capitalismo es el tipo de sociedad, como yo le expliqué de manera muy simple, que se divide entre una mayoría de trabajadores y una minoría de empresarios, capitalistas, burgueses, como se le quiere decir. Ahora bien, estos empresarios son dueños de los medios de producción, es decir, de las máquinas, las tierras, todo lo que produce riqueza. Y los trabajadores, al no ser dueños de eso, trabajan a cambio de un salario. Trabajo a cambio de un salario. Y empresarios, vamos a ponerles, bueno, ahí está. Vamos a ponerles dueños medios de producción. Ahora bien, en Rusia se había instalado un tipo de sistema que se suponía que su idea era acabar con este tipo de sociedad, que es la sociedad en la que estamos viviendo hoy en día. Recordemos, el capitalismo es la sociedad de hoy en día. Los trabajadores trabajan a cambio de un salario y existen empresarios que son quienes son los dueños de los medios de producción, de las fábricas, las tierras, los bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no significa que haya sido siempre así. Hace 400 años recién comenzó a existir el capitalismo. ¿Tá? Antes no existía eso, había otras formas de producción de sociedad. Ahora bien, en Rusia se había instalado un tipo de sistema, se llama sistema comunista, que lo que intentaba, por lo menos, era que este tipo de sociedad no exista más, desaparezcan los empresarios y lo que quede sea simplemente una sociedad de trabajadores, donde los trabajadores son
no trabajan simplemente a cambio de un salario, sino que son dueños de los medios de producción. ¿Qué significa esto? Que las tierras, los bancos, las fábricas no son de una persona en particular que tiene una gran parte de eso y otra persona que no tiene, y otro enorme grupo de personas que no tienen nada de eso y tienen que trabajar a cambio de salario, sino que se supone que tiene que ser de todos. A ver, para 1960, nosotros estamos en 1930, para 1960 ya estaba bastante claro que lo que pasaba en Rusia, en ese momento se llamaba Unión Soviética porque era Rusia más otros países, en la Unión Soviética no era así lo que había ese tipo de sociedad. Era bastante diferente, bastante más igualitaria tal vez, pero no era igualitaria. No era una sociedad donde solamente había trabajadores. De hecho, había una gran burocracia y los trabajadores, ¿está? La burocracia son quienes gobiernan el Estado, el gobierno. Ahora bien, para 1930 eso no se sabía, ni incluso en la propia Unión Soviética se sabía eso porque estaban en un momento de transformación. Estaban intentando instalar el comunismo. Lo que sí se sabía es que no era una sociedad que era inviable, una sociedad que no era posible de existir, que había muchas personas que lo veían como un modelo posible en vez del capitalismo, y que además hablaba de que los medios de producción tenían que ser los trabajadores. Esto a nivel mundial asustó a los empresarios. Y ya de por sí que los empresarios en general son reacios a dar mejoras a los trabajadores, mejoras salariales, de condiciones de trabajo y demás. Cuando digo los empresarios me refiero a la mayoría, ¿no? Como clase social, no a un empresario que tal vez no actúa así y sabemos que piensa de una manera totalmente diferente. Como clase social en general tienden a no hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al existir la amenaza del comunismo y al existir al mismo tiempo esta cuestión de no querer negociar salarios ni condiciones de trabajo, surgen los gobiernos de este tipo autoritarios. ¿Está? El nazismo, el fascismo, el franquismo, dictaduras militares como la de Somoza, como la de Trujillo y como la versión local de acá, la de Uriburu y Justo. Ahora bien, ¿qué pasó acá en 1930? Recordemos que Irigoyen, sin ser un comunista, porque no lo era, nada que ver, el comunismo no tenía tampoco tanta fuerza en Argentina además, como movimiento político no tenía, existía pero no tenía fuerza, sí había dado beneficios a los trabajadores. Entonces, cuando se hizo el golpe, los empresarios en general, los grandes empresarios, no me refiero al dueño de un kiosco, ni me refiero al dueño de una pyme, me refiero a los grandes empresarios, lo vieron en general como algo positivo. De hecho, si vemos la tapa del diario Crítica, que era uno de los diarios principales de ese momento, es como si fueran hoy en día Clarín, La Nación o Página 12, eran diarios muy leídos, particularmente como si fuera Clarín, que era el diario más leído hoy en día. En ese momento Crítica era eso. Estaba a favor de ese golpe. Ahora bien, si ustedes se fijan, por lo tanto, entonces el golpe de Estado tenía entonces un componente antiobrero y anticomunista. Además del asunto de que Irigoyen había intentado nacionalizar el petróleo, por lo tanto también estaba la mano de Estados Unidos ahí, que estaba en contra de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se trata de instalar, con el golpe se trata de instalar, hay dos opciones. Primero, instalar una dictadura militar permanente, que era la de Uriburu, que haya un gobierno autoritario de manera permanente, estilo fascista, o si no, una democracia, pero una democracia controlada. ¿Qué significa eso? Volver a lo que era antes de 1916, volver a la época del fraude.
Y de hecho ganó la elección la opción de Justo. Uriburu, no, su opción no, dentro de los golpistas no ganó, y ganó la opción de Justo, tuvo más apoyo, que era la de instalar una democracia donde supuestamente los partidos podían participar, pero en realidad ganaban siempre los mismos que estuvieran con los conservadores. ¿Por qué? Porque lo que hacían era fraude con 1916. Entonces vemos un retroceso a la situación anterior a 1916. Un retroceso, la ley se empeña en 1912, no se aplicaba. ¿Por qué? Porque se hacía fraude. De hecho, de manera pública, algunos líderes conservadores, que eran los partidos políticos que ganaban las elecciones siempre, eran partidos políticos de tipo conservador, se llaman a sí mismos, hablaban de fraude patriótico. ¿Por qué? Porque decían, es un fraude necesario para salvar a la patria. ¿La patria? ¿Qué patria? La patria, desde la forma de vista de ellos, que tiene que ser una patria totalmente donde los sindicatos no tengan poder, los trabajadores no tengan poder, donde los sectores empresarios tengan el mayor poder posible, y así. Ahora bien, tomemos en cuenta, como para que nos demos cuenta cómo fue jodida la época para los trabajadores, el hecho de que en ese momento, por ejemplo, se instala la pica eléctrica dentro de la represión. Antes no existía, se inventa en ese momento, y se inventa en Argentina. Se crea una policía especial para perseguir a líderes obreros. Existe el fraude patriótico, que se decía de manera tan descarada que era necesario. Hoy en día alguien llega a decir fraude patriótico, yo creo que la mayoría nos va a escandalizar. Entonces, cuando ustedes lean, van a ver que se explica todo eso. Ahora bien, si vamos a la actividad, luego de explicar toda esta situación que había en la década del 30, entre 1930 y 1940, hasta 1943 incluso sigue esta situación, lo que vamos a hacer es analizar unas pinturas. ¿Por qué? Porque estas pinturas son muy de la época, son pinturas hechas por Antonio Berni, que fue un pintor argentino, que fueron hechas en 1934, las dos pinturas, ¿tá? Y que sirve mucho para mostrar cómo era el sentimiento general de la época. De la misma manera que el tango Cambalache, las pinturas de Antonio Berni sirven como para entender un poco la época. Entonces lo que tienen que hacer ustedes como actividad es mandarme un audio explicando cosas de esas pinturas. ¿Qué cosas? Bueno, cuando ustedes expliquen me tienen que contestar con lo que me digan estas preguntas. ¿Por qué les pido que sea un audio? Les pido que sea un audio porque de esa manera ustedes van a practicar lo que son su oratoria, su forma de hablar. De la misma manera que el texto es importante, hoy en día también la oratoria, el hablar también es importante. Imagínense que están haciendo una entrevista por radio, por televisión, por un canal de YouTube, se lo están haciendo a algún conocido a través de un celular. Bueno, imagínense en esa situación y hablen. Si se ponen nerviosos, no se preocupen porque yo los voy a ayudar. Es normal estar nervioso, pero la idea es que ustedes puedan mejorar su oratoria. Ahora bien, en lo que digan, ¿qué es lo que van a tener que responder? Primero, se tiene que responder cómo se llaman las dos pinturas que yo les muestro, quién las hizo, en dónde y en qué fecha. ¿Qué muestran cada una de las pinturas? Es decir, ¿qué ven ustedes? ¿Qué observan que se ven en las pinturas, en cada una de ellas? ¿Qué relación tienen esas pinturas con lo que estudiamos que pasaba en Argentina en este trabajo práctico y con lo que pasaba en el mundo? Es decir, ¿qué tenía que ver estas pinturas con el tema de los gobiernos antiobreros, con el tema de la represión, con el tema, recordamos también, la crisis de 1930, con el tema del anticomunismo, ¿tá? ¿Qué podrá tener que ver eso? Después, ¿encontrás alguna relación entre estas pinturas y la canción Cambalache, el trabajo práctico 9? ¿Recuerdas la canción Cambalache, esa canción depresiva, negativa, por todo lo que pasaba? Bueno, ¿qué relación encuentran esas pinturas y esa canción? Y por último, y esto va a una cuestión de opinión de ustedes, personal, propio de ustedes, es, ¿esas pinturas te parece que hoy en día son útiles? ¿Por qué? Es decir, esas pinturas que son de 1934, ¿a ustedes les parece que todavía sirven? ¿Todavía les puede transmitir algo de esta época? ¿Y por qué? Así que básicamente este es el trabajo. Recuerden, no se preocupen, yo entiendo que muchos se ponen nerviosos con el tema del audio, de hablar, pero confíen en mí, que yo los voy a ayudar. Y a ver, no tienen por qué sentir vergüenza conmigo. Y si sienten vergüenza,
es algo que se supera. Bueno, nos vemos, gente. Chao.